Una radio con propósito. Una radio con visión. Una radio para todos. El Libertador, 1210 AM. Cada libro es una puerta a un universo real o imaginario. Cada autor un creador, un artífice, un mago. Libros, autores, lugares e historias los descubrirás en Para viajar lejos. Con la profesora y escritora María García Marichal. Continuamos con Punto de Partida aquí por la 1210 AM Radio Libertador, desde Vergara para el mundo. Así es, desde 33, de ese rinconcito del país, llevándole la comunicación. Puedes seguirnos a través de las redes sociales, a través de Instagram, Facebook, Twitter y YouTube, donde colgamos los contenidos. Y también puedes comunicarte con nosotros al 091 99 1210. Si estás fuera del país, más 598 091 99 1210, tanto por Telegram como también por WhatsApp. Hoy con María García Marichal. ¿Cómo estás, María? Muy bien, Carlos. ¿Tú? Audiencia, un saludo. Muy bien, muy bien. Hoy vamos a viajar lejos y ¿qué vamos a...? Bueno, no vamos a viajar tan lejos. Hoy vamos a viajar, ¿no? Cerca. Sí. Hoy viajamos cerca. Hoy vamos a quedarnos en nuestra tierra y vamos a hablar de uno de los más reconocidos de los escritores, nuestros escritores contemporáneos. Vamos a hablar de Eduardo Galeano. Bien, vamos a hablar. Entonces vamos primero a conocer un poco sobre su vida y después vamos a hincarle el diente a su obra, ¿verdad? Porque es además en algunos casos un autor controvertido, pero es muy admirado, muy querido y bueno, yo tengo una especial debilidad por uno de sus libros, que ahora después pero te cuento después. Vamos a hablar un poquito entonces de Eduardo Galeano. Se llamaba Eduardo Germán María Hughes Galeano, o sea que él artísticamente utilizó el apellido de su madre. Nació el 3 de septiembre de 1940 en Montevideo y falleció joven el 13 de abril de 2015 también en Montevideo. Era un hombre que podía haber estado escribiendo mucho tiempo más, pero falleció tempranamente. Su familia era de clase alta y católica, cosa que de alguna forma él radió, ¿no? Después en su obra, porque él se caracterizó por ser agnóstico y por otra parte estuvo siempre muy identificado con las clases más desposeídas, digamos. Su padre se llamaba Eduardo Hughes Rusen y su madre Licia Esther Galeano. Tuvo que comenzar a trabajar muy pronto porque tenía muchas inquietudes. Sus inquietudes sociales y sus inquietudes artísticas eran muchas. Y a los 14 años ya trabajaba como periodista. Trabajaba en El Sol, que es era un semanario socialista. Ya él estaba identificado completamente con las ideas de izquierda cuando era chiquito. Es decir, que estábamos hablando de un adolescente, ¿verdad? En una primera instancia sus publicaciones fueron caricaturas y dibujos que él firmaba como Hughes, G-I-U-S o Hughes, y más adelante fue jefe de redacción del semanario Marcha y director del diario Época. Yo supongo que lo de Hughes o Hughes debió ser por su apellido, ¿no? Por su apellido en inglés, Hughes, que se escribe H-U-G-H-S, y que seguramente por la pronunciación. Yo a veces digo Hughes, pero debe haber sido Hughes lo que quiso marcar Eduardo Galeano. En 1973, cuando comenzó la dictadura militar en Uruguay, se exilió en Argentina y allí fundó la revista Crisis, pero en 1976 se exilió en España y allí estuvo durante mucho tiempo. ¿Cuándo vuelve a nuestro país? Con el primer gobierno de Julio María Sanguinetti. Cuando asume la presidencia Julio María Sanguinetti en 1985, Galeano vuelve y ya se instala y funda El Chanchito. El Chanchito fue su editorial propia, donde él publicó sus obras y las de compañeros, por supuesto, ¿no? Mientras trabajaba como editor y escribía y editaba sus obras y las de compañeros suyos en El Chanchito, escribía una columna en el diario La Jornada de México. Quiero aclarar que Eduardo Galeano siempre fue muy reconocido desde joven,
desde sus primeras obras en toda América Latina por el tenor de su obra. Fue una obra además que en plena época de dictaduras latinoamericanas, él identificó con la izquierda y con la lucha contra esas dictaduras, contra los gobiernos dictatoriales de esa época, ¿no? Entonces ya era un hombre conocido, prestigioso, y era reconocida su actividad como periodista y como escritor. La obra de Eduardo Galeano, si vamos como te decía, a hincarle el diente, a ver cómo fue, de qué se trató, es una interpretación que aún hoy es polémica. Uh-huh. Quiero hablar de una cosa que a mí me sorprendió mucho un tiempo antes de que él falleciera. Él incluso planteó que había muchas cosas que él había escrito que seguramente en ese momento que le hacían la entrevista él no volvería a escribir. Uh-huh. Entre ellas, por ejemplo, la idealización que hizo de las civilizaciones latinoamericanas. Porque más allá de todo lo que defendió, y ahora vamos a ver la obra impresionante que hizo de defensa cultural y de defensa ideológica, de defensa de los pobres y del indigenismo que puso sobre la mesa, o sea, un grande, Galeano, hubo cosas que él idealizó. Tal vez porque, como yo te digo siempre, la historia se va reescribiendo a medida que vamos encontrando documentos escritos, indicios arqueológicos, antropológicos, se reescribe. Entonces hay cosas que de pronto cambian hasta, no voy a decir que paradigmas históricos, pero algunas cosas que son importantes dentro de la historia. Claro, sí. Y además del hecho de que hubo situaciones que él vio desde una perspectiva y que después cuando estuvo en el lugar, cuando estuvo in situ, cuando indagó más, vio que no era como él planteaba. Entonces, ¿es una obra polémica? Sí, pero él mismo, el propio Eduardo Galeano, puso ante sus ojos en tela de juicio parte de su obra. Y eso lo hace un grande, realmente un intelecto espectacular. Por ejemplo, cuando escribió Las venas abiertas de América Latina, que es de 1971, quizás su obra, Con memoria del fuego, tal vez su obra más traducida, creo que está traducida a 21 idiomas, 21 lenguas, perdón, entre idiomas, dialectos, lenguas regionales, etc. Sí. Las venas américas de América Latina y Memoria del fuego, que es una trilogía, son sus obras más grandiosas y sus obras más reconocidas e incluso estudiadas, ¿no?, en universidades en el mundo. Hace un análisis de la explotación del continente latinoamericano desde la llegada de Colón hasta la época en la que él escribió. Es decir, que tenía que hacer un análisis realmente profundo. Fue un gran investigador. Él indagó, investigó. También idealizó, pero la investigación que hizo fue profunda, fue rigurosa, e hizo una cronología muy con línea de tiempo, para tratar de mostrar cómo había sido exprimido el continente a nivel de sus recursos, a nivel de su gente, cómo fue radiada la gente indígena, los que vinieron, los descendientes africanos que habían venido como esclavos. Es decir, hizo toda una investigación muy, muy interesante. Esta obra, la obra Las venas abiertas de América Latina, tuvo más de 30 ediciones. Así que imagínate la importancia que tuvo y cómo impactó, ¿no? Incluso se utiliza como obra de referencia en las lecturas en la educación media superior, educación superior. Su novela La canción de nosotros, de 1975, hace un estudio muy personal de la lucha armada en relación con los pueblos y las culturas, la militancia de la izquierda, los pequeños burgueses y su vuelco hacia la izquierda, muy personal. Es la óptica de Eduardo Galeano. Por eso digo que su obra no deja de ser polémica. Lo fue y lo sigue siendo. Y es grandiosa también. En Días y noches de amor y de guerra, de 1978, hace una crónica novelada de las dictaduras uruguayas y argentinas, siempre vinculadas a la realidad latinoamericana. Estos dos libros, que fueron La canción de nosotros y Días de noches de amor y de guerra, recibieron el premio Casa de las Américas. Los dos. Son dos libros que tienen una impronta parecida, aunque la forma de enfoque es diferente. Como te decía, uno es más una crónica, el otro es más una novela. Quiero destacar, yo leí fragmentos de La canción de nosotros y leí Días y noches de amor y de guerra hace muchos años, que son dos libros que presentan cosas muy crueles, desapariciones forzadas, oscuridad, guerra interna, fractura. Pero Galeano no deja
de ser el Galeano que pinta la belleza de los paisajes, la belleza de las situaciones, de los sentimientos, de la amistad verdadera. Es decir, hay una prosa muy límpida, si se me permite el término. Y siempre recuerden que soy profesora de geografía, no de literatura. Por eso digo, de pronto hay un profesor de literatura y dice, no, yo no lo veo así. Yo la veo una prosa límpida, una prosa hermosa, que no se regodea en lo oscuro ni en el dolor, pero lo pinta, lo plasma, lo presenta. Además lo presenta desde su óptica, la óptica de su partidismo político. Y eso también es de destacar porque él nunca le huye, él se compromete. Está comprometido con su ideología, lo manifiesta y cuando se equivoca lo plantea. Eso lo hace también un grande, un intelectual de altísimo vuelo, ¿no? Como decimos siempre. Eso quería destacarlo, la narrativa bella de Eduardo Galeano. Ya en la primera página incluso de Días y Noches de Amor y de Guerra, él le escribe: todo lo que aquí se cuenta ocurrió. Y se explaya más. Pero es importante tener en cuenta que es muy histórica la obra de él en muchos de sus aspectos. En los años 80 es cuando aparece la trilogía de la que les hablaba a nuestros oyentes, Memoria del Fuego, en la que está articulado de una manera muy interesante la historia, la poesía y el cuento. Es decir, hace una obra que no es única, no es de un solo estilo literario, sino que los articula de una manera muy bella. Estamos hablando de poesía, historia y cuento. Después tenemos que ver cómo está formada. Está formada por Los Nacimientos de 1982, Las Caras y las Máscaras de 1984, fíjate qué juego de lindo de palabras el título, y El Siglo del Viento de 1986. Esa trilogía forma Memoria del Fuego. Tal vez con Las Venas Abiertas de América Latina, la obra más destacada y la más reconocida a nivel global de nuestro escritor Eduardo Galeano. Hay una articulación, como te decía, de los géneros, pero que buscan la identidad de Latinoamérica. Recibió el premio del Ministerio de Cultura acá en nuestro país y el American Book Award de la Washington University. Es una obra de mucha profundidad, que indagó mucho, en la que buscó mucho y que representó mucho su enfoque de la situación. La obra Memoria del Fuego es muy particular porque está ambientada en el tiempo y no en el espacio geográfico. Y esto lo hace a propósito. A mí me duele en el alma, porque claro, como profesora de geografía, Eduardo. Pero hay que destacar esto. Buscó unificar el tiempo latinoamericano, sin especificar el espacio geográfico. Por eso es que hace esta obra así. De alguna forma intenta ver que el tiempo es el mismo para todos, sin que el espacio sea, sin que haya un espacio, mejor dicho, un espacio geográfico específico. Por eso es muy particular Memoria del Fuego, ¿no? Eduardo Galeano revisa en estas obras la historia de América desde la llegada de Colón hasta nuestros días en una especie de informe. Hay transcripción de documentos y poemas en un orden, como te decía, de línea de tiempo, estrictamente cronológico. Hay además una interpretación de los movimientos sociales y culturales sobre los que él se fundamenta para escribir su obra. Denuncia la enculturación, lo que él llama la usurpación de la memoria. En geografía y en historia hablamos de enculturación cuando se impone una cultura sobre otra. Hay una aculturación previa, es decir, un despojo de la cultura propia de los pueblos para enculturarlos posteriormente, para imponerles una cultura extranjera. Y a eso él lo denuncia la falta de respeto hacia el indigenismo, hacia los pueblos originarios. Hay también, como te decía, una idealización de las civilizaciones precolombinas, que nosotros sabemos que fueron muy sanguinarias, que tuvieron cosas maravillosas, pero fue sanguinario el español como fue sanguinario el sajón, y no tenemos que olvidarnos de eso. No fue amigable la enculturación y la colonización de América anglosajona, porque allí hubo gran destrucción, desde la comida, cuando se mataba a los bisontes para que no cazaran, hasta, llevarles ropa contaminada con
con un virus, no se sabía muy bien cómo, pero se sabía que era ropa de gente que había muerto de fiebre tifoidea y se la regalaban a los grupos aborígenes. Es decir, hubo un despojo y una falta de respeto y una especie de devastación de los pueblos. Y eso él lo marca, lo interpreta, lo escribe, pero también después reconoce que había mucho desconocimiento de lo sanguinarias que eran las civilizaciones precolombinas. Los mayas eran unos criminales, los aztecas, los incas, que de pronto fueron menos en cuanto al grado, pero ofrecían a sus dioses a los niños, ¿no? Entonces, estamos hablando de que tuvo que verificar muchas cosas. Por supuesto que el que venía armado y que venía preparado, que era el español, que era el portugués, que era el inglés o el francés, tenían la ventaja, ¿no? Y eso también lo marca en su obra. No es imparcial. Él siempre va a estar marcando su postura de partido político de izquierda. Hay un compromiso y él lo plantea y no se desvincula. Y eso también lo hace una persona grande. Y bueno, antes de leer nada, quería decirte que de sus obras podemos hablar de muchísimas, pero los días siguientes de 1962, China, crónica de un desafío de 1964, Los fantasmas del Día de León de 1967, Guatemala, país ocupado también de ese año, El libro de los abrazos de 1967, que es muy reconocido, El fútbol a sol y sombra, y aquí es donde yo lo adoro. Era un futbolero hasta la raíz. Hincha de Nacional. Era hincha de Nacional, por eso lo quiero hasta cierto punto. Pero bueno, era tan futbolero que cuando había un partido que jugaba Nacional, o había un clásico, o jugaba la selección, ponía un cartelito en su puerta, cerrado por fútbol. Yo voy a hacer eso. Más de una vez lo he dicho. Que hacer eso. Más de una vez lo he dicho. Cuando juegue Peñarol, cuando juegue la selección, cuando haya clásico. También hincha de Boca. Sí, claro, exactamente. Generalmente se da como una especie de paralelismo, ¿no? Bueno, depende. A mí me gustaba Boca cuando iba. Pero vos sabés que yo iba a ver a Huracán cuando iba a Buenos Aires, a Huracán de Parque Patricio, sí. Las pocas veces que fui algunas veces y no fui a la cancha, pero alguna vez fui a la cancha de Huracán. Me gustaba. Había una movida muy particular en el barrio. Pero te decía, el fútbol a sol y sombra es algo que es propio de él y yo me siento absolutamente identificada, por más que él era de Nacional y yo de Peñarol. Y de la idiosincrasia también del rioplatense. Claro. Y hay un libro que es interesantísimo, que yo trabajé mucho con mis alumnos, que es Úselo y Tírelo, el mundo del fin del milenio visto desde una ecología latinoamericana. Nunca dejó de escribir desde la óptica del latinoamericanismo. Eso hay que marcarlo, desde la óptica del latinoamericanismo, del indigenismo y los pueblos originarios, de la defensa, además de aquellos que estuvieron más oprimidos, entre ellos además los pueblos descendientes de africanos, y además desde la izquierda, desde las políticas partidarias de izquierda. Y eso lo definió siempre. Murió lamentablemente en el año 2015, como te decía, de cáncer de pulmón. Era un fumador impenitente. No dejó, por más que le decían y le hablaban, él sabía sabía que se iba a enfermar, sabía que más tarde o más temprano eso le iba a hacer mal y fumó siempre. Murió lamentablemente cuando podría haber escrito muchas más cosas, porque además con 70 y pico de años. Creo que tenía 70 y 72 o algo así, ¿no? Sí, 74 creo. 74 años, exactamente. Una pena, porque podría haber escrito mucho más, además ya con una óptica de hombre más maduro, que había visto otras cosas, que había aprendido mucho. Y yo con mis alumnos trabajaba esto, ¿no? El Úselo y Tírelo, de Eduardo Galeano. Las fotos de Galeano son muy lindas porque además cómo posaba para las fotos, mirándote un poquito de costado, así, esa cara muy particular, ese gesto muy, muy especial. ¿Puedo leerte un fragmentito de Úselo y Tírelo? Entre el capital y el trabajo, la ecología es neutral. Fíjate este texto. Lo trabajábamos mucho con mis alumnos en geografía. Se podrá decir cualquier cosa de Al Capone, pero él era un caballero. En muchos aspectos era un humorista, ¿eh? Un humorista. El bueno de Al siempre enviaba flores a los velorios de sus víctimas.
Las empresas gigantes de la industria química, la industria petrolera y la industria automovilística han pagado buena parte de los gastos de la ECO 92, la conferencia internacional que en Río de Janeiro se ocupó de la agonía del planeta. Y esa conferencia, llamada Cumbre de la Tierra, no condenó a las empresas transnacionales que producen contaminación y viven de ella, y ni siquiera pronunció una palabra contra la ilimitada libertad de comercio que hace posible la venta de veneno. Como señaló en aquellos días el comentarista André Caruthers, en el programa de acción finalmente aprobado, la principal referencia a las compañías transnacionales entra dentro de la categoría de grupos cuyo papel en los procesos decisorios internacionales debe reforzarse, de manera que los gigantes de la industria figuran junto a los niños, las mujeres y los grupos indígenas. A veces hemos hablado acá en nuestras charlas previas a los programas o posteriores de estas cosas. En el gran baile de máscaras del fin del milenio, hasta la industria química se viste de verde. Era sumamente cáustico en ese aspecto y era un crítico mordaz y agudo de los intereses, principalmente de los intereses de las grandes transnacionales, ¿no? La tierra y los indios. ¿Qué tiene dueño la tierra? ¿Cómo así? ¿Cómo se ha de vender? ¿Cómo se ha de comprar? Si ella no nos pertenece, pues. Nosotros somos de ella. Sus hijos somos. Así siempre, siempre, tierra viva. Como cría los gusanos, así nos cría. Tiene huesos y sangre. Leche tiene y nos da de mamar. Pelo tiene, pasto, paja, árboles. Ella sabe parir papas. Hace nacer casas, gente hace nacer. Ella nos cuida y nosotros la cuidamos. Ella bebe chicha, acepta nuestro convite. Hijos suyos somos. ¿Cómo se ha de vender? ¿Cómo se ha de comprar? De Los nacimientos de Memoria del Fuego. Es un fragmento de su propio libro. María, Madre Tierra. En las iglesias de estas comarcas suele verse a la Virgen coronada de plumas o protegida por parasoles como princesa inca, y a Dios Padre en forma de sol, entre monos que sostienen columnas y molduras que ofrecen frutas y peces y aves del trópico. Un lienzo sin firma muestra a la Virgen María en el Cerro de Plata de Potosí, entre el sol y la luna. A un costado tiene el Papa de Roma y al otro al Rey de España. Pero María no está sobre el cerro, sino dentro de él. Es el cerro, un cerro con cara de mujer y manos de ofrenda. María Cerro, María Piedra, fecundada por Dios como fecunda el sol la tierra. En el altiplano andino, Mama es la Virgen y Mama son la tierra y el tiempo. Se enoja la tierra, la madre tierra, la Pachamama, si alguien bebe sin convidarla. Cuando ella tiene mucha sed, rompe la vasija y la derrama. Esta imagen que vemos de romper la vasija con agua se ha observado mucho en las antiguas civilizaciones, incluso en las preincaicas. En las líneas de Nazca, por ejemplo, que hoy en día, año 2021, se cree que fueron, digamos, imágenes que representaban a comunidades que venían y se reunían en la meseta, y cada comunidad podría haber caminado, según parece, en las líneas, de acuerdo con el lugar al que pertenecía. Se han encontrado decenas de miles de fragmentos de vasijas que se rompen. Es una forma de ofrenda. Y ahí teníamos a la Pachamama, descrita por las imágenes de Eduardo Galeano. Bueno, muy bien. Galeano entonces pasó por Viajar Lejos. Bueno, contanos un poquito de los talleres literarios. Ay, cómo no. Los cafecitos. Estamos a full con los talleres y cafés y tés literarios y todo lo que puedan imaginar, salvo bebidas alcohólicas. Porque todos tenemos familias y tenemos, algunos manejan y manejamos. Están funcionando los talleres literarios. Nuestro taller literario, el Jardín de la Palabra, que llevamos adelante Sandra del Río y yo en mi casa, por lo menos por ahora. Estamos funcionando desde el viernes pasado en horario de 5 a 6:30. Casi siempre se va un poquito más tarde. ¿Lo hacen en conjunto con Zoom también? También hacemos por Zoom en plataforma. Así que pueden inscribirse sin inconveniente. De cualquier parte del mundo. Desde Vergara a Santiago de Chile hasta Samarcanda. No importa.
Es muy interesante, es muy lindo, es un rato hermoso de lectura, de escritura, de creación, de corrección, de crecimiento. En Progreso, para la gente de Progreso y de las villas aledañas, estamos trabajando en el centro José Nene Pérez los jueves. El nuestro es los viernes, decía, ¿no? Sí, de sí. 5 a 6:30, 7 menos cuarto. En Progreso es los jueves desde las 4 a las 5:30, 6 menos cuarto aproximadamente. Está muy lindo ese taller también, está muy concurrido. Tienen que inscribirse, nos pueden llamar. Vieron que están además nuestros números telefónicos. En Progreso está también el municipio, que está el alcalde, que sabe que nosotros estamos trabajando con Marina Carriba en el Centro Cultural. Así que acérquense, les va a gustar. Les va a gustar, ¿verdad que sí? Sí, por supuesto que sí. Claro, y además Así- tomar algo rico y algo calentito. Por supuesto, los datos los puedes ver en pantalla también, ahí para anotarlos, Sí. también en los comentarios de los detalles del video. Ahí pueden encontrar también los datos tanto de Sandra del Río como de María García Marichal y se pueden comunicar con ellos. Muy bien, y nosotros esperándolas gustosísimas con los brazos abiertos. Bueno, muy bien. Gracias María, entonces nos reencontramos en el próximo Nos programa. encontramos y la próxima vamos a viajar muy lejos. Bueno, así será.